Otra nueva oportunidad para mí en la entrega número 25 con respecto al Sermón del Monte y su apartado Confianza en el Señor. Se requiere un ingrediente esencial, la fe, en el comunicado de Jesús para poder entender sus palabras, ya que habla con parresía, el término griego que traducido al español puede significar también que habla sin tapujos, abiertamente, es decir, no solamente con alusiones, referencias o en parábolas. Así pues, la parresía o confianza en el Señor incluye la certidumbre de la compañía, la superación de la conciencia culpable, el acercamiento para pedir y la esperanza para el presente y para el futuro. Al mismo tiempo, el que no se siente condenado por su propia conciencia tendrá la confianza de los que piden y no se sienten fracasados ni excluidos por él. La confianza en el Señor, a la que el texto de Mateo invita, es a experimentar un habitar al amparo, hospedarse a la sombra, cobijarse bajo sus alas. Una salvedad que hay que hacer es que no hay que disociar los dos momentos de la preocupación, la angustia ante la existencia y el esfuerzo activo. Preocuparse es obrar por angustia. Es la angustia practicada en torno a la existencia. El que se preocupa se acongoja sobre algo. Obra, pero con congoja, angustia y dolor. La preocupación que desgasta a la mente, desgasta también todo el cuerpo. La preocupación afecta el juicio mental de una persona, reduce sus poderes de decisión y le hace cada vez más incapaz de enfrentarse con la vida. Mateo utiliza expresiones tradicionales que caracterizan la situación de la comunidad, que se mueve entre la fe y la incredulidad, o confiar y no creer, que sirve para apoyarse en el poder de Jesús con el fin de despejar sus dudas. Además, Mateo quiso significar que la búsqueda del reino no es una espera pasiva, una actitud religiosa meramente interna, sino una praxis concreta de la justicia tal como está expuesta en este sermón de la montaña. Y es que su justicia es la labor, lo que ha dicho antes en las bienaventuranzas, trabajar por la paz, que es la justicia y la felicidad de los hombres. Ustedes trabajen, que es lo que va a demostrar su experiencia con el Señor. De otro modo, no será real su amor por el Señor. Cuando se dediquen a hacer bien a los demás, a trabajar por la felicidad de todos, por el bien de todos, por suprimir la injusticia en el mundo, entonces su experiencia es auténtica, que el Padre está con ustedes. Así no se tendrán que preocupar por nada. Si el Padre está con ustedes, no les faltará nada. La persona que alimenta su corazón con la historia de lo que el Señor ha hecho en el pasado, no se angustiará nunca por el futuro. Además, Jesús continúa su pensamiento persuadiendo aquí dos sentimientos que enferman al ser humano: el afán y la ansiedad. Por afán o ansiedad se utiliza el término griego merimán, que significa preocuparse ansiosamente. Jesús no está condenando la prudencia que previene el futuro, sino el afán enfermizo y el temor profundo por las cosas que habrán de venir y que impiden vivir el hoy en felicidad y confianza en el Señor. Jesús, en realidad, no decía nada que los rabinos judíos no enseñaran. Ellos advertían, ejemplo, que un padre requería enseñar un oficio a su hijo para que en el futuro no fuera un ladrón. Pero también enseñaban que un hombre que tenía el alimento de hoy y se preocupaba por lo que había de comer mañana, era un hombre de poca fe.
Sin embargo, es obvio que muchos judíos no aprendían de los rabinos. Quizás no exista otro concepto religioso en nuestra tradición cristiana que se haya prestado tanto al desconcierto, al abuso y a la manipulación como el de la providencia del Señor. Ha servido para todo, para encubrir la falta de esfuerzo y trabajo personal y aceptar con fatalismo lo que venga, para aquietar nuestra conciencia ante la injusticia y la opresión de los más desfavorecidos, esperando que la providencia divina se encargue de ellos. A veces llamamos instintivamente providencia a la abundancia y al bienestar, o nos sentimos apartados de ella cuando llama a la puerta la penuria y el sufrimiento. En el fondo, si no sabemos a qué atenernos respecto a la providencia del Señor, es porque quizás hasta ahora no hayamos leído con seriedad el Sermón del Monte. Jesús no explica cómo o cuándo se hace presente la providencia. Simplemente invita a abandonarse en manos del Padre Madre Dios, para quien el ser humano es la criatura más importante de toda su creación, y así pasar de la angustia a la confianza. También estos textos de Mateo 6, 25 al 34 señalan que si el Señor ha dado la vida, también Él tendrá presente las necesidades más pequeñas. Al crear al ser humano físico, Él proveerá las cosas físicas y materiales. Más aún, pone como ejemplo a las aves y el cuidado que el Señor tiene de estos pequeños seres, destacando que ellas no se afanan. Es importante decir que Jesús no resalta que no trabajan, porque las aves buscan sus alimentos, sino que lo hacen naturalmente y sin ansiedades. Como si fuera poco, enseña que es inútil preocuparse por aquellas cosas que no se pueden modificar, como la estatura o los días de la vida. Por otra parte, pone como ejemplo la belleza inigualable de las flores. Los lirios del campo eran probablemente amapolas silvestres que solamente vivían un día y luego eran usadas para calentar los hornos hogareños. Si el Señor daba tanta belleza a una flor tan pequeña, ¿qué no haría por las personas? Así, destaca que la ansiedad es natural en aquellos que no se dan a la tarea de aprender a confiar en el Señor, creador y dueño de todo, y que si una persona dice tener presente al Señor en su día a día, pero manifiesta actitud de ansiedad, es señal de desconfianza en el Señor. Ya que el seguidor del Señor sabe el poder total que posee su Hacedor y que por lo tanto conoce que el Padre Celestial tiene conocimiento de sus necesidades y descansa en Él, esperando el momento y la manera de su provisión. Pues bien, enseña que una de las formas de derrotar la ansiedad es concentrarse o enfocar la atención en la paciencia en el Señor, en el conocimiento y la convicción de que las cosas Él las dará de acuerdo a su voluntad. El siguiente ejemplo, muy sencillo, permite afirmar esta enseñanza. Cuando una persona se enamora, deja de preocuparse por otras cosas que antes le preocupaban. Esto le pasa a aquel que busca primeramente en su depósito de confianza en el Señor. El profundo amor que le tiene hará que no se enfoque en sus ansiedades. Incluso enseña a vivir cada día, día por día, un día a la vez. Razón fundamental es que el día de hoy es el presente que se tiene. No se sabe si habrá un mañana. ¿Qué se gana con preocuparse si ni aún se sabe si se amanecerá con vida? Esto lleva a concluir que Jesús enseña que la ansiedad es inútil,
porque nada resuelve, ya que el ayer pasó y no puede ser cambiado, y no se sabe si se habrá de vivir un mañana, y que es dañina porque conduce a perder la confianza en los cuidados que el Señor quiere dar. Y una vida sin esta confianza es una vida insegura, angustiante, temerosa, indigna de la condición humana. Hay que entender y comprender que la paternidad-maternidad del Señor está ligada ante todo a su amor providente, a su solicitud misericordiosa, a su compañía fiel, a la liberación de angustias y penurias, a su paciencia y pedagogía para educar al ser humano de dura cerviz y en la libertad del conocimiento de la verdad dicha por él. Dicha verdad en cuanto al afán y la ansiedad es comunicada por el profeta Isaías cuando dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y en otro pasaje: ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella llegase a olvidar, yo no te olvido. El seguidor del Señor experimentará el ser materno-paternal por medio de los cuidados y atenciones que el gran Yo Soy dispensa a cada uno. Por lo tanto, la atención ha de estar en la experiencia con el Señor, como lo expresa el vocablo arameo Abba, Padre, que es el alma, la fuente y el fundamento del mensaje de la praxis y de todo el comportamiento de Jesús. El llamado de atención es que el hombre y la mujer actual se sienten tentados a rechazar la presencia y la intervención de quien no sea él mismo y sus obras. Nuestra época potencia un espíritu pragmático pegado cada vez más al materialismo y al hoy de la vida. Apuesta por lo inmediato y el goce del aquí y ahora. Hoy resulta evidente la crisis de la figura paterno-materna espiritual y humana en nuestras sociedades industrializadas y posmodernas. Se constata con el abandono de modelos de comprensión que nos acercan al Señor, al prójimo y a nuestro ecosistema en el que vivimos, y que son sustituidos o bien por el criterio absoluto del Dios ciencia, o bien por una política de espectáculo anclada en una negación del creer todo principio espiritual, religioso, moral, político o social. Brevemente, liberarse de afán y ansiedad y entrar en la confianza de la providencia divina puede darse porque el hombre, parafraseando a San Agustín, está hecho para vivir en comunión y dependencia con el Señor, pues solo en Él encuentra su dicha y descanso. Mi nombre es Néstor Venegas. Puedes compartir este video. Gracias.